Decía hace un ratito Alonso Barros Peña, un café, Buenos Aires, noviembre de 2012, una servilleta de café que tomé hace un ratito y que lo que hice fue escribir algo. Y eso que escribí tiene que ver con lo que estábamos charlando antes de empezar a grabar esta charla. ¿Cómo convive la filosofía, una filósofa, la poesía, un poeta? Bueno, Y esto explico, tiene que... A ver, dale, dale. Va. no, vos sabés que convive porque mi mujer es filósofa, es profesora de filosofía y licenciada en ciencias de la educación. Y yo también trabajo en educación, entonces de alguna manera la convivencia entre la filosofía y la poesía, en el caso nuestro, se da porque además a ella le interesa también la poesía. No podría decirte exactamente cuáles serían los parámetros para establecer una convivencia entre filósofos y poetas. ¿Qué sentís que te aportó la filósofa y qué crees que puede aportarle entonces un poeta a la filósofa? No, en realidad lo que el aporte es, diremos, en el plano humano, ¿no? En el plano humano el aporte se da con mi mujer en esa relación, pero se da también con el diarero de la esquina, el aporte va a depender del individuo y no de los demás. Si no, todos seríamos genios, porque bastaría con que un genio se paseara por la ciudad para que contagiara de genialidad a la gente o de razón, y vemos que no es así, que no se produce más que por una decisión personal. Insisto en lo del egoísmo, insisto en la necesidad de que cada uno se preocupe realmente de ofrecer al otro una persona, un ser que el otro se lo merezca, y no ofrecerle al otro una cosa incompleta, una cosa no desarrollada, una cosa burda, una cosa que no se ha sabido contener, no se ha sabido pulir, no se ha sabido elaborar. Entonces, ese es el plano, siempre volvemos al yo. Estaba pensando también, ya la presentamos a tu compañera de vida. ¿Cómo ven hijos, hijas, al poeta, a la poesía? Bueno, yo tengo suerte, me respetan mucho, mi mujer es escritora, escribe, ha publicado mucho, y es muy fácil convivir porque está en lo mismo. Los hijos, cada uno, yo traté de que cada uno fuese lo que es. Entonces, uno de mis hijos es físico, matemático e ingeniero eléctrico. Mi hija es docente también, pero trabaja en parte administrativa, legales. Así que no me ayudan, colaboran conmigo, son mi mano derecha. Inclusive toda la poesía visual, yo la computadora no la sé enchufar, me las hace mi hijo, le doy los esquemas y él los elabora, así que es de mucha ayuda. Los hijos me respetan mucho, me apoyan. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo ven la poesía? ¿Cómo ven al poeta, que en este caso además es su padre? Lo admiran, pobrecitos, lo admiran. En ese caso, supongo que me apena porque pienso que me admiran paternalmente. Me gustaría que me admiraran como enemigos, y no en una forma así absolutamente confiada y afectiva, ¿no? Estoy pensando esto también. Decís que tu hijo, el ingeniero, el que bueno, él sabe de esta cosa electrónica y que te ayuda con la computadora, bueno, es como quien te asiste. ¿Le descubriste así en algún rapto a él escribiendo un poema o haciendo un poema visual? No solamente lo descubrí, sino que traté por todos los medios y lo logré, que no escriba poesía. ¿Por qué? Lo castré. Ay, Alonso Barros Peña toma agua. A ver, ¿cómo es esto? Lo castré estéticamente. Cuando vi que de alguna manera había comenzado a obsesionarse con la poesía, y sabiendo positivamente el drama que iba a hacer para él sobrevivir en el mundo de poetas, me hice el indiferente, me hice absolutamente el idiota para que
no se viera estimulado o alentado a proseguir. Y con la rebeldía que hay en general, de un hijo hacia un padre, hacia una madre, ¿no pasó el efecto contrario? Que se resistiera y que quisiera con más ímpetu ser poeta. Claro, no fue un choque, fue mi actuación fue perfecta, mostré una absoluta indiferencia y se ve que fue tan persuasiva que lee muchísimo, le interesa la poesía, pero en este momento trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, 5 de los inventos que están manejando ahí, él es el gestor, así que no, la parte técnica le viene, la parte científica le interesó a él y tenía condiciones, así que por eso yo no intenté desviarlo de lo que veía que era apto, ¿no? Y se me ocurre esto, en lo que él hace, ¿dónde ves la poesía? En la perfección con que hace cada cosa. Construye cada circuito electrónico como si se tratara de una obra de arte. Lo hace con un cuidado, con una perfección, no solo visual, técnica, sino con la eficacia de aparato, de máquina funcional que debe tener, que eso es lo más maravilloso, ¿no? Pienso, de vuelta, me detengo, rebobino, el origen. Contabas que la poesía llegó a vos a los 3 años. ¿Cómo fue esa llegada de la poesía? Y bueno, un poco de esa infancia alrededor de la poesía. ¿Qué contarías? Supongo que para todo el mundo le resultará tan inextricable todo eso que me preguntabas, porque a los 3 años no tengo ni idea de... Sé que serían los 3 años porque apenas caminaba, pero caminaba normalmente. Lo único que recuerdo era el placer que obtenía hablando al divino botón apoyado contra una pared y me hacían recitar y no sé qué es lo que decía. Sé que todos comenzaban igual, semanas que llueven, y de ahí seguía hablando y hablando y hablando. O sea que ese es el único recuerdo que tengo. Después de alumno y ya después en el secundario y todo eso era sumamente apto, muy buen alumno, pero esa infancia, esa etapa de hasta que terminé el secundario y a mitad del terciario o la superior, fue una paulatina declinación y decadencia de todas mis aptitudes. Estoy pensando esto. Veníamos nombrando antes amigos en común. Estábamos nombrando antes a Ani Escobar, a Roberto Signoni. Pensaba en esto de que a veces hace Roberto, que es el oráculo, en donde él improvisa solo o con Gustavo Casenave, algún diálogo, esto que ellos dieron en llamar el oráculo poético. Semanas que llueven. Y hoy, ese mismo poeta que a los 3 años empezaba sus poemas así, ¿qué diría con Semanas que llueven? ¿Qué diría con respecto al valor de eso? ¿Cómo sería el poema hoy? No, el problema ahora sería completamente distinto. El problema ahora tengo, es decir, he abierto mi campo de acción, o mis actos creativos ahora están yo aparte soy profesor de arte, así que trabajo con la forma, trabajo con el color, trabajo con la palabra, y el desencadenante de la acción o de la creatividad ya para mí no tiene un campo propio. Igual voy a insistir, hoy el poema que empieza Semanas que llueven, sí. ¿Cómo sería? ¿Ese mismo poema? No, el poema que harías hoy, Semanas que llueven. ¿De qué me serviría ese poema? Ese arranque, Semanas que llueven, ¿y cómo sigue ese poema hoy? Sí, no, ese poema yo no lo podría continuar hoy en día, porque... Un intento, dale, hacemos una prueba. Bueno, en este momento estoy en la necesidad de hacer objetos, de que la palabra se convierta en el poema. Entonces le agregaría una sola palabra, pongamos el caso jazmín mojado, ¿no? Tratando de ver qué pasó con las semanas que llueven y el jazmín que perfuma y que quedó empapado por la lluvia, y cómo pero además
Si yo quisiera transmitir esto del jazmín mojado ahora en este momento, trabajaría a lo mejor con un trozo de marfil y lo puliría, o podría ser que un trozo de nácar, pensar en la palabra nácar en vez de semanas que llueve, por la asociación del jazmín, que ya se fue de la lluvia y de la semana y entró nada más que en un factor. Por eso que pienso que la creación es tan subjetiva, es tan dependiente de la carga que haya hecho el individuo en los años anteriores a su existencia. Por eso creo que no puede haber un poeta que no haya vivido, que no tenga una carga vital impresionante, de vivencia, de experiencia, de relaciones con terceros, de contacto con la naturaleza, con la cultura, con la música, con la danza, con las maderas, con el agua, con las piedras. Vuelvo a decir, placer de estar compartiendo esta charla con vos. Pienso rebobinando en esta charla que estamos teniendo, que muchas veces apareció un ejemplo floral. Hoy por hoy Alonso Barros Peña está como invadido o especialmente influido por el tema de las flores. Siempre las flores para mí representaron, desde el punto de vista del objeto, la perfección, por lo que reúnen y porque son absolutamente innecesarias y gratuitas. La flor nos place porque es como es, porque es azul, porque es hexagonal, porque tiene perfume, porque tiene estambres, porque está marchita, por cualquier cosa. Pero eso no tiene una finalidad, ni tampoco busca un fin, ni lo tiene en sí, porque el fin es un fin biológico, podría ser una flor hedionda, como hay tantas que tienen perfume, podría ser una flor repulsiva, como hay tantas que tienen, podría ser una flor carnívora, que sería una planta carnívora. Pero la idea de las flores como una síntesis, inclusive filosófica, ya que los más grandes filósofos, cuando llegaron a tener que definir el tema de la belleza, de lo que es bello en sí, como en el caso de Kant, dice que es bello en sí, es bello lo que place sin finalidad, que satisface, la finalidad siempre existe, pero es una finalidad oculta, subjetiva. Un escritor que elijas, una escritora que elijas y un porqué. Bueno, uno solo no podría elegir, pero los escritores que elijo, los elijo porque de golpe las palabras tienen esa estructura que tiene una flor. Por ejemplo, Ungaretti, o por ejemplo Marguerite Yourcenar, o por ejemplo Camus, que no escribió nunca poesía, en apariencia, pero que posiblemente sea más poeta que muchos poetas consagrados, ¿no? De tu historia, de la historia del mundo, una mujer que elijas y un porqué. Bueno, una mujer, Nefertitis o María Félix, por lo bella, por lo perfecta, por lo que se supone que hay detrás de una estructura que tiene tal rigor, que tiene tal grandeza, tal solemnidad. Yo siempre asocio la buena forma, lo cual comprendo que es un grave defecto, porque es completamente inhumano lo que estoy diciendo, ¿no? Pero para mí una buena cara se supone que corresponde a una buena persona. Buceando en la memoria de Alonso Barros Peña, un poema que aparece, un fragmento de un poema que aparezca y que podamos compartir. No es el poema pero por decírtelo, es: mi suplicio es cuando no me creo en armonía, no de Montale, del trío italiano, Quasimodo, Montale y Ungaretti. Il mio supplicio è quando non mi credo in armonia. O de Quasimodo,
la carta a la madre. Y a ver, ¿te acordás de algún fragmento? Algún fragmento, algo que, o el concepto del poema. Ya un poco está dicho, pero carta a la madre, pero a ver qué. La carta a la madre que dice, te lo digo en prosa: pobre hijo mío, lo matarán cualquier día con los bolsillos vacíos y con un poema en el bolsillo. Lo matarán cualquier día con un poema en el bolsillo. Algo más terrenal, algo más práctico. Alonso Barros Peña, una carpeta, un poema de los que trajo para compartir con APOA y que lo presentes, que lo cuentes, lo que salga. Elegí la carpeta, un texto, lo que aparezca, y compartimos uno de esos textos que hoy tenés encima. El que salga, el que aparezca. A ver, corre un vaso, abre una carpeta, un sobre. A ver. ¿Lo contás, lo lees, lo presentás? Bueno, en un jardín, 4 tubos de acrílico. Estoy yo parado frente a uno de esos tubos que miden 2,20 metros y tienen escritos poemas que para leerlos tengo que girar en torno a las columnas. Los poemas obligan a que yo no lea de corrido, sino que me mueva y además que lleve el control de cada línea que leo. Me muestra esa foto del jardín, de los tubos circulares con poesía. Una tarde en Buenos Aires, en noviembre, en 2012. La diferencia entre una tarde cualquiera y esta tarde que está charlando con nosotros, con el taller de poesía del Hospital Moyano, Alonso Barros Peña. Y eso hace que esta tarde sea maravillosa. Gracias. Muchas gracias a vos, Daniel, por ser como sos y por hacer lo que estás haciendo. Es maravilloso realmente. Te felicito porque encontrar gente que haga esto realmente es como encontrar una flor.